Bueno, mis saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos, anhelando al máximo, como siempre, que la clase de hoy llene a todos desde su conciencia, expectativa, desde su corazón y ese sentimiento que nazca en cada uno de nosotros para motivarnos al estudio y a la práctica que contiene, pues de hecho, la cábala, el tarot, la magia, la alquimia y todo lo que es la sabiduría gnóstica al alcance de todos nosotros que está pues de hecho latente, como esa fuerza de Marte, como esa fuerza samaheliana, atendiendo a todo aquel que quiera recibirla, que quiera conectarse con ella y motivarse pues de hecho a un trabajo de tipo espiritual. Recordemos siempre que nuestro Jesé interior, nuestro Padre que mora en secreto, es nuestro verdadero cabalista, ese cabalista íntimo, y aún así, pues tenemos partes autónomas que se desarrollan o dirigen también el estudio de la cábala dentro de nosotros. Y pues el día de hoy anhelamos, como siempre, poder sacar el mejor provecho dentro del estudio que hacemos o que hemos venido haciendo a la cábala, el tarot y toda una cantidad de información maravillosa que debe ser parte con la vida de nosotros como estudiantes, como esoteristas, como practicantes, como buscadores de la luz, como aquellos eh, caminantes del sendero, buscadores de la iniciación, de la sabiduría. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como siempre, recuerden que nuestro cabalista interior nos ayude, nos inspire y nos conecte con esta sabiduría maravillosa que es, pues de hecho, la cábala y el tarot en el camino que debemos practicar, sea alquimia o trabajo de transmutación como soltero, pero que debe ir a la par porque cábala o sabiduría del tarot, si la alquimia, pues realmente no tiene esos principios que llevan verdaderamente a un ser humano a la realización espiritual. Y ahí es donde nosotros nos fundamentamos, ¿no? Que la alquimia está incorporado dentro de la cábala, el tarot y la magia. Vamos a comenzar con la primera o con la carta número 9 del tarot, porque recuerde que en la clase anterior estudiamos la carta número 6, la carta número 7 y la carta número 8. Ya en esta clase vamos a estudiar dos cartas nomás y esperamos pues que nos toque, ¿no? Recuerden el axioma trascendental o el aforismo que dice, sube al monte y contempla la tierra prometida, mas no te digo que entrarás en ella, ¿sí? Sube al monte, contempla la tierra prometida, mas no quiere decir que tú vas a ingresar a ella solo porque la estás contemplando. Esto significa que una cosa es contemplar, ver, y otra cosa es que uno ya sea partícipe de lo que está viendo. Y otra más diferente es que eso que ya estás viendo, que estás palpando, sea tuyo. O sea, te lo entreguen, ¿sí? Que ya seas dueño de eso, que seas parte con eso. Entonces esto tiene niveles y nosotros necesitamos ganarlo. Por eso es que al observar la carta número 9 del tarot, el eremita o ermitaño, ustedes se darán cuenta que es un individuo que va por su camino y ustedes ven que va, como están observando la carta, significa que va hacia el futuro, no va hacia el pasado, va hacia el futuro. O sea, está labrando su propio camino, se está desarrollando su propio sendero, está subiendo y bajando montañas, está caminando su propia iniciación, su propio trabajo, su propia obra espiritual. Pero antes de tocar esta parte tan interesante, tengan en cuenta que en la parte de arriba, en el cielo de la carta, ¿sí? Así como ustedes están observando, el cielo de la carta tiene unos símbolos extraordinarios que nosotros necesitamos comprender. Tenemos el sigilo de la magia cabalística que representa el planeta Marte, ahí en la parte de arriba. Por eso es que el ermitaño es guerrero por naturaleza. Tengan en cuenta ustedes eso, porque tiene la energía o el impulso de la fuerza del planeta Marte. Ahora vemos cómo a este lado de la carta
pueden observar ustedes que hay un pequeño símbolo. Este pequeño símbolo tiene forma de cueva. Es como si fuera una cueva donde se ingresa la persona, donde se va a esconder la persona, y representa un jeroglifo egipcio que dice im, o sea, la I y la M, im, ¿sí? Es el jeroglifo o el jeroglífico egipcio que representa im, la I y la M. Y el símbolo parece una cueva. Algunos autores egiptólogos lo han representado como un par de costillas, pero tiene más la forma de una cueva. Luego tenemos en el alfabeto de los magos, tenemos una letra que representa la letra T y tenemos otra que representa la H. Entonces tendríamos TH en el alfabeto de los magos que aparece en este lado. Y lo han diseñado con dos punticos. Tengan en cuenta ustedes que la H siempre en simbología esotérica es el símbolo que representa al hombre y a la mujer y representa la unión alquímica entre los dos. La letra o en este caso, pues hablando de la H, ¿ok? Luego tenemos entre el cielo de la carta y entre el plano mental, tenemos al dios solar, al disco solar, que representa, en este caso al dios Ra, pero es el sol, la fuerza solar, la fuerza potencial de la energía solar. Y de ese sol emanan tres rayos, lo cual el maestro nos dice que esos tres rayos representan las tres fuerzas primarias de la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo emanando, como en este caso cuando estuvimos estudiando Cábala, se dieron cuenta ustedes que existe la In Sot, y de la In Sot emana ni más ni menos que Keter, el anciano de los días, y de él vienen los otros dos desdoblamientos como Chomac y Binat. O sea, el sagrado triamasicano, el santo tres. Entonces, imagínense que este disco solar también estaría representando ese Ein Sof, o es el disco solar representando la fuerza solar. Ahora, ¿qué es lo interesante? Arriba está el sol y en el plano material o en el mundo subconsciente, en el mundo inconsciente de nosotros, encontramos, dice el maestro, sobre las aguas, encontramos el planeta Luna, o sea, la Luna. Entonces, abajo la Luna, arriba el sol, ¿ok? Y dice que el sol está emergiendo del plano espiritual porque el sol tiene que transformar la luna en eso, en un sol. O la luna está subiendo y debe transformarse en un sol en la vida espiritual del ermitaño. Recuerden que nosotros, como seres humanos, nos dice el maestro que el sol lo tenemos ubicados en el plexo solar y la luna se encuentra en el cerebro. Por eso es que los seres humanos somos por naturaleza lunáticos porque tenemos un inconsciente e infraconsciente. Y al ser lunáticos tenemos 49 regiones del inconsciente porque nuestros procedimientos, nuestros pensamientos, nuestra naturaleza es inconsciente. ¿Por qué? Porque hay más fuerza inconsciente o subconsciente, infraconsciente, en un promedio de un 97% y hay un 3% libre de esencia que debe incrementarse o crecer dentro de nosotros. Así que tengan en cuenta esto. Ahora, muy interesante lo siguiente. Resulta que en el centro tenemos el ermitaño y el ermitaño ha sido representado pues como aquel caminante, e incluso el maestro lo representa con Apolonio de Tiana, y dice que Apolonio de Tiana, aquel ermitaño, aquel sabio, aquel maestro, conocedor verdaderamente de los misterios, de la sabiduría, que era como otro desdoblamiento directo, otro hijo, otra semilla, otra parte de esencia de Dios íntimo, del mismo Maestro Jesús el Cristo, que colocó cerca de ese gran maestro llamado Yeshua Ben Pandirá, otra parte de esa esencia universal de él mismo, la cual tomó el nombre físico de Apolonio de Tiana.
Por eso cuando ustedes estudien Apolonio de Tiana, encontrarán que tiene demasiado parecido con el Maestro Jesús e incluso hizo ciertos milagros. Entonces, el Maestro dice que este ermitaño está revestido con el manto sagrado de Apolonio de Tiana. Si ustedes estudian, se darán cuenta que Apolonio de Tiana se envolvía en un manto sagrado, lo cual nos hace pensar mucho que era hecho de lana, lana oveja virgen, que tal vez sería lo más posible su manto sagrado, y él se envolvía en ese manto y desaparecía entre las multitudes. ¿Sí? Era un mago, tenía mucho poder, era verdaderamente un sabio. Y ese manto es el que está envolviendo a este ermitaño. Este ermitaño tiene una lámpara en su mano y nos dice el maestro que esa lámpara representa el ensémenis, la energía creadora, la energía sexual, que si uno la transmuta, se convierte como en un recipiente lleno de aceite que mantiene vivo el fuego, que mantiene encendida la llama. Porque una Llama. cosa es la llama y recuerden, otra cosa es la luz que sale de la llama. Eso tiene sus niveles dentro de lo que el maestro habla de la conciencia. Pero él se va iluminando su camino hacia el futuro con esa, esa llama encendida, ¿sí? Con ese recipiente encendido, con esa luz que lleva en su mano, y es gracias a que este individuo está trabajando con la fuerza del 3 en la novena esfera. Recuerden que el número 9 representa 9 mundos, como dice el maestro, representa las 9 infradimensiones, representa 9 planetas, en este caso representaría la novena esfera, representaría bajar a la fragua de Vulcano, como dice el maestro, a transmutar la energía, y ese 9 alimenta, pues de hecho, a este individuo mediante el trabajo de la transmutación del ensémenis para que esa llama nunca se le apague, ¿sí? Nunca se apague, por lo contrario, se engrandezca, se haga mucho más fuerte y le ilumine a él en cada paso que da, en su propio peregrinaje, en su propio camino, en su propio subir y bajar montañas, en ese desierto de la vida espiritual, etcétera. Así que esa es la representación y hay algo interesante. ¿Recuerdan aquí el cetro was? Que representa, pues de hecho, la columna, que representa el cetro de poder, y con su cabeza o la punta de ese cetro, que es la representación de algún animal sagrado. Yo les explicaba a ustedes en la clase anterior que podría tener representación de una serpiente, de un águila, de un león, etcétera. Muy, muy interesante. Como esa es la carta número 9, tiene la palmera de la victoria y la palmera tiene frutos. Ahorita les muestro una carta que se asemeja mucho con esta y es la carta número 78 del tarot. Resulta que esta es la palmera de la victoria, pero si se sale victorioso en el trabajo de la novena esfera. Si una mujer queda en embarazo, dura 9 meses ese embarazo. Y a los 9 meses nace la criatura. Y como dice el maestro, la criatura nace por donde se hizo, o sea, por la parte sexual. Un proceso de 9 meses y luego sale de ese vientre materno a los 9 meses a través de la parte sexual misma de la mujer. Entonces, esto es realmente una representación que la clave de nosotros como estudiantes, como caminantes, lo que enseña la Gnosis, está en el trabajo de la novena esfera, o sea, en los misterios del trabajo alquímico, en los misterios de la transmutación, en los misterios de la energía creadora, en los misterios que practica el hombre y la mujer simplemente unidos mediante el sajá, mediante la sexo yoga, mediante la transmutación de las energías sexuales. Ahí está el misterio y ese es el misterio, como dice el maestro, para que de ese misterio surjan bestias o demonios, o perdón, bestias o ángeles, ¿sí? O demonios o ángeles. Y la clave está es ahí, en ese misterio que cada uno de nosotros, pues, estamos llamados a vivir, llamados a practicar. Eso es, pues, de hecho, el trabajo en la novena esfera.
hay algo interesante porque Marte le da el empuje al ermitaño, o sea, a cualquiera de nosotros, para que, para que ande en el camino, para que se mueva. ¿Me entiendes? La fuerza marciana y más en esta época. Ahora, es tan interesante porque dice aquí Yesod, que es el cuerpo vital, cuerpo etérico, y dice ermitaño, ¿ok? El mismo o tal cual el ermitaño. Luego, encontramos aquí, por favor, quiero que ustedes presten atención, tenemos la letra T, que es número 9 en letra hebrea, y dice aquí, cuerpo etérico, soledad y sufrimientos. Soledad y sufrimientos. Esto significa que soledad y sufrimientos es que el ermitaño va solo en su camino, aunque tiene compañía familiar, aunque tiene empleo, aunque tenga dinero en su bolsillo, aunque tenga mucha gente que lo quiera, pero en el fondo nosotros vamos solos en el sendero, vamos solos en el camino, porque lo que se vive en soledad. Los procesos lo vivimos dentro de nosotros y es para autoconocernos y es para autoliberarnos y es para autotransformar, para autocrecer, para autodesarrollarnos espiritualmente. Pero él va solo. No importa que tenga una esposa, tiene hijos, tiene hermanos, tiene perro, tiene gato, pero en el fondo estamos solos y hay procesos un poco difíciles que se tienen que vivir dentro del mismo camino, ¿ok? Por eso es el eremita o ermitaño de las cartas del tarot. Ahora es tan interesante que acá tenemos nuevamente a Marte, ¿sí? En Aries, ¿sí? El símbolo de Marte en Aries. O sea, por eso es que es guerrero 100% el individuo que aparece en esta carta, que es la representación del caminante del sendero de la vida, o sea, cualquiera de nosotros. Y, y tenemos aquí la letra hebrea T y tenemos pues la potencia numérica, el 9. ¿Ok? Esto es fundamental que quede claro para todos los que estamos presentes porque ustedes van a tener el estudio, van a tomar en un momento dado las cartas, las van a analizar, van a consultar y ya van a tener un panorama un poco más profundo de lo que se está observando, porque recuerda que esta figura tiene movimiento, tiene acción, no está quieta. Ahora, miren algo tan interesante. La carta número 78 del tarot les estaba diciendo a ustedes, ella contiene o nos representa también la palma. La palma que está en la carta 9, la palma que está en la carta número 78, Renacimiento. Y lo interesante que es de la palma sale o brota agua. Eso lo hablaremos, ojalá algún día que podamos llegar hasta esta carta, porque es tan interesante cómo la victoria, el agua vertiendo de la misma palma con la cual este sacerdote calma la sed. Y en la parte del cielo encontramos el alma con cabeza humana volando, liberándose, siendo libre. Pero esto lo hablaremos más adelante. Por ahora lo que quiero es que tengamos en cuenta la palma, pero ya en esta imagen ya brota agua viva de la misma palma. Es extraordinario. Y recuerdan que les estaba hablando ahorita de cómo la carta dice soledad. Voy a tocar un poquito de esto. Tenemos la carta del tarot. Observen ustedes la carta número 69 y esta carta dice soledad. Y tenemos en el centro de la carta una dama, ¿sí? Una especie de mujer sacerdotisa, una especie de dama, ¿sí? Que tiene una representación interesante porque en la cabeza tiene la flor de loto, muy valorada en Egipto. Hay 5 estrellas flotando sobre la cabeza de ella y hay una estrella en la parte del plano material o en las aguas o en la parte inconsciente de ella misma. Y lo mejor es que vamos a ver esto
que se va a repetir en la próxima carta, porque es que en la próxima carta, que es la número 10, va a aparecer nuevamente este símbolo y vamos a tener aquí un terreno que contiene, pues de hecho, también las flores de loto, la letra hebrea, bueno, etcétera. Lo que quiero decirles es que la representación de la soledad también está, pues de hecho, en el camino, ¿no? En este caso, la carta número 61, llamada Soledad, y la carta número 9 decía soledad, sufrimientos, que son procesos propios de la persona que lo está viviendo, que lo está pasando, ¿sí? Sus propios tragos de vida, su propio camino en desarrollo, su propia iniciación, su propia transformación, su crecimiento, etcétera. O sea, es el trabajo directo que un individuo está haciendo dentro de sí mismo. Aunque, vuelvo y les digo, a veces se puede estar muy acompañado, pero se siente solo. Puede estar muy acompañado, pero le hace falta algo, necesita de algo más, no llena. Y por eso es que él está buscando, él está caminando, él se está desarrollando en su propio camino espiritual. Es su propia vía crucis, es su propia iniciación. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta antes de pasar a la próxima carta sobre esta que es la número 9? Yo, Dígame. el 9 a mí me sale mucho el 9, sueño mucho el 9 y todo el 9. A mí me gusta mucho estar sola y siento que ocupo de estar sola, más gente me llega, más perros me llega, más todo me llega, de que a fuerza tengo que digo, no manches, o a lo mejor, no sé, eso no sé, que a lo mejor tengo que aprender a convivir, no sé, yo de verdad siento que ocupo estar sola y como que no me dejan, no sé por qué. Ok. Ten en cuenta que el número 9 eh, tiene la soledad del camino y significa el trabajo de la novena esfera. ¿Sí? Ahí está el misterio. Es el misterio del nacimiento. Y es las experiencias que tengamos que vivir dentro del mismo camino de nosotros. Que este ya es otro proceso, ¿no? Cada quien tiene que tener o vivir sus propias experiencias. Por eso dice la parte que es muy interesante, en si eres imitatus, o sea, los que te han puesto en el camino, ¿sí? Los que otro han puesto en el camino, esfuérzate en llegar a ser adeptus, o sea, el que conquista la ciencia por sí mismo, en otra palabra, el dueño, el hijo de sus propias obras. Entonces, cada quien tiene que hacer sus propias obras y lastimosamente hay veces que uno siente desfallecer y tiene ganas de tirar la toalla. Pero es parte del proceso, del mismo camino que nosotros estamos viviendo, que estamos realizando. Es el trabajo propio de nosotros. Y quiero leerles un pedacitito importante que corresponde Gracias. a esta carta del tarot, porque si no leemos este pequeño aparte, nos vamos a quedar un poco cortos sobre la situación que hay, que esto lo hablamos en una de las clases de la Cábala, pero que es importante tenerlo en cuenta para nuestro propio bien, analizarlo, que esto está activo en la humanidad. Este es como decir el 10.º círculo dantesco, y la humanidad está sometida, la humanidad está siendo parte de un círculo o del otro, ¿sí? De una esfera o de la otra, pero realmente la humanidad es parte con estas dos esferas y nos dice el maestro lo siguiente, las tradiciones cabalísticas nos dicen que Adán tenía dos esposas, Lilí y Nahemá. Lili es la madre de los abortos, homosexualismos y en general, de todos los crímenes contra natura. Nahemá es la belleza maligna y fatal. Nahemá es la madre del adulterio y la fornicación pasional. Todo matrimonio violatorio de la ley es fácil reconocerlo porque el día de la boda la novia aparece calva, siendo el cabello el símbolo sagrado de pudor en la mujer. Ese día le está prohibido usarlo.
Entonces, con el velo cubre instintivamente su cabello, instintivamente lo usa como su cabello, o sea, trata de ocultar o guardar algo en su cabeza inconscientemente. El abismo se divide en dos grandes esferas, infrasexuales, dice acá el maestro. Estas son la esfera de Lilith, que es la esfera infrasexual. Lilith y Nahemá. Los habitantes de la esfera de Lilith no dan esperanza de salvación. Los habitantes de la esfera de Nahemá todavía dan esperanza de redención. Esfera de Lilith. Allí encontramos a las personas que aborrecen el sexo, anacoretas, monjes, místicos espiritualistas, gentes de distintas organizaciones pseudocultistas, etc. Todas estas gentes infrasexuales odian el sexo y se creen superiores a las del sexo normal. Fueron establecidas por los infrasexuales, estas odian mortalmente el arcano AZF, pero ellos se dan licencias especiales. Así pues, no es difícil encontrar homosexualismo metido en muchos conventos, escuelas dedicadas a estudios espiritualistas o pseudoesotéricos. Todos los crímenes contra natura se encuentran en la esfera de Lilí. Recuerden que en la esfera de Lilí coge todo lo que es las masturbaciones, causa del desarrollo de incubos y sucubos y terribles entidades que se vuelven monstruos. ¿Ok? Entonces, todo aquel que practica esos hábitos pertenece a la esfera de Lilith. La esfera de Nahemá seduce con el encanto de su belleza maligna. El adulterio nace de ese encanto fatal. En la esfera de Nahemá encontramos las delicias crueles del reino de la infrasexualidad. En las regiones atómicas de la esfera infrasexual de Nahemá viven todos los Juan Tenorios y las doñas Ineses, o bien bellas, dice acá, etairas, unas dulces, otras crueles. Las personas de sexo normal, si no viven alertas y vigilantes, pueden convertirse en proselitos fatales de los infrasexuales. Estos se visten con el santo, con el manto, con el santo, dice aquí, se visten de apóstoles, de anacoretas, etc. Y creyéndose a sí mismos superiores, engañan a las personas de sexo normal y los convierten en sus secuaces. Entiéndase por personas de sexo normal aquellas que no tienen conflicto sexual de ninguna especie. La sexualidad en personas del sexo normal está en equilibrio perfecto con las esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Esas personas no abusan del sexo ni tienen aberraciones de ninguna especie. La esfera de la suprasexualidad es la esfera de la iluminación interna. El gozo sexual precede al éxtasis místico. Las sensaciones sexuales se transmutan en sensaciones de éxtasis inefable y la edad del éxtasis místico precede siempre a la edad del gozo sexual. Entonces, todo lo que veamos o vemos en la actualidad que invita al abuso, a la degeneración y que todo nos lo venden desde el aspecto sexual, corresponde a la esfera de Nahemá. Y todo lo que odia o que va opuestamente hacia esa unión masculina y femenina, lo rige la esfera de Lilith. Y de eso está todo el planeta y esto nos lo ofrecen por todo lado y eso existe en páginas y columnas y periódicos y canales, etcétera, ofreciéndole a la gente cómo degenerarse y si quiere irse por la esfera de Lili o si se quiere ir por la esfera de Nahemat, porque en esos canales presentan esos dos aspectos, entre macho y macho, entre hembra y hembra,
o entre hombre y mujer, y ahí se está definiendo cómo esas fuerzas están latentes envolviendo la psique humana, ¿ok? Esto corresponde, pues, de hecho, para culminar el estudio de la carta número 9 del tarot. Ahora vamos a analizar la número 10 y luego les daremos el uso de palabra a ustedes para que hagan sus preguntas, anoten, no permita que se les olvide para que podamos socializar ahora. La carta número 10 del tarot es interesantísima. Yo creo, no nos daría el tiempo y por eso es importante que ustedes vayan al libro del maestro y estudiemos, ¿ok? Porque ahí están grandes explicaciones que él nos da muy generales, muy profundas sobre las cartas del tarot. Lo que estamos poniendo un poquito de más son ciertos símbolos que de pronto el maestro ahí no los explica porque tal vez no lo vio tan necesario, pero nosotros lo estamos haciendo para que nos dé una mejor aclaración, ya que pues en cualquier momento vamos a hacer uso de nuestro propio tarot para tener una conciencia mayor, entendimiento, comprensión e interpretación de lo que es la carta como tal. Entonces, vámonos acá. Miren ustedes que en la parte del axioma trascendental o el aforismo, dice, costoso es el saber que compras con la experiencia y más costoso el que te falta comprar. Costoso es el saber que compras con la experiencia y más costoso el que te hace falta comprar todavía. Nosotros sabemos que muchas veces la experiencia nos da saber, pero si tenemos una experiencia es fuertemente vivida, ¿sí? Una experiencia verdaderamente con sabiduría, con conciencia, con conocimiento, con luz. Ese tipo de experiencia es costoso vivirlo, ¿no? Ese tipo de sabiduría. Y más costoso es lo que hace falta todavía por conocer, por aprender, por tomar, ¿sí? Por desarrollar dentro de nosotros mismos. Ahora miren acá, importante ver la carta número 10 del tarot y vámonos ahora a la parte superior de la carta. Ubiquémonos en el área del cielo, en la supraconciencia. Resulta que pueden ustedes observar algo muy interesante acá. En la parte de arriba ya no aparece un sigilo, sino que aparece la inteligencia. En la carta anterior aparecía el sigilo del planeta Marte, pero ahora aparece es la inteligencia de Marte. ¿Ok? Este símbolo representa la inteligencia de Marte. Y es tan interesante porque tenemos la esfinge y observan ustedes, postradita, tal cual como nos la presentan en Egipto, las alas, la cabeza humana, las manos de león y las patas de buey. Muy, muy interesante porque representan los cuatro elementos con toda su sabiduría y representa a su vez un maestro. Recuerden ustedes que este símbolo es como hablar el nosotros cuando le pedimos al intercesor elemental, porque nosotros tenemos un intercesor elemental para trabajar con los elementales. Este es el elemental, por decir, el intercesor elemental, pero de la madre naturaleza. ¿Nos entendemos? ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Este es como decir el intercesor, pero de la madre naturaleza, gigantesco. El de nosotros, atómico, pequeño. Luego tenemos aquí un jeroglifo. Bueno, antes de pasar aquí al jeroglifo, ustedes pueden ver que aquí aparece otra vez el cetro, ¿sí? El cetro was, que representa la columna, que representa el cetro o el bastón de los magos, y su cabeza, que representa una entidad sagrada animal. Luego tenemos aquí dos juncos, que son como dos barras, que tienen, pues de hecho, la representación de un jeroglifo egipcio, ¿sí? Por favor, para que lo tengamos aquí en cuenta. Aquí no sé si lo pueden ver ustedes bien ahí. Por favor, ¿me confirman?
Sí, sí se ve. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí bien? Ok, listo. Entonces, aquí tenemos una letra del alfabeto de los magos que tiene la representación de una I y una J. ¿Ok? Y luego tenemos algo muy interesante en el centro de la carta. Observen ustedes el centro de la carta. Tenemos la rueda de la fortuna, la rueda de nacimientos, la rueda de el destino, la rueda del progreso, la rueda del triunfo, la rueda del éxito. Esa rueda tiene ascendiendo a Hermanubis, lo representan como Anubis subiendo. Algunos expertos dicen que es Aurus, el cabeza de halcón, pero nos habla el maestro que representa a Hermanubis ascendiendo por el lado derecho de la rueda y por el lado izquierdo está descendiendo una figura animalesca que representa al tifón, pero también representa a una figura animalesca egipcia conocida con el nombre de Amin. Y Amin es la cara de cocodrilo con un cuerpo de hipopótamo y bueno, unos, etcétera, etcétera, para no extendernos más ahí, una figura que tenía el poder de castigar a las almas, según la mitología egipcia, cuando el alma se iba a la involución o no tenía derecho a volver a reencarnarse. Así que esta figura desciende y esta figura asciende. Pero ahorita analizamos algo interesante porque esto da para un tema muy importante. En las aguas de la carta o en el plano material o en el mundo inconsciente, tenemos dos serpientes subiendo. Recuerden las dos serpientes, una puede ser la que desciende, una es la que asciende, o pueden ser los dos testigos del Apocalipsis. ¿Dónde? Pero son, pues de No, hecho, las serpientes No, no. que están o que las podemos encontrar sobre un pedestal que tiene forma de huevo. Esto nos hace recordar algo muy interesante porque recuerdan ustedes sobre el huevo órfico, el huevo cósmico, de dónde se surge, de dónde se nace, de dónde sale la creación misma, es justo de ese huevo y ese pedestal tiene la representación de ese huevo. Ahora, las dos serpientes, una puede ser la que sube negra, una es la que desciende blanca, la que asciende blanca, la que desciende negra, o son ida y pingala, las dos ascendiendo por la columna. Son los misterios de la serpiente y en el pedestal que tiene la representación del huevo, ¿ok? Para que ustedes lo tengan en cuenta en algún momento que encuentren una información sobre el huevo cósmico. Aquí tenemos la rueda y la rueda tiene algo muy interesante. Aunque es la rueda de nacimientos, pero es la rueda de la fortuna, es la rueda del éxito, del triunfo, del progreso, de la suerte del ser humano, el destino mismo del ser humano. Pero hay algo importante acá. Observen ustedes que el nombre mágico dice la retribución y tenemos a Plutón en Escorpio, ¿ok? Y tenemos la letra Iod hebrea y tenemos la potencia numérica, el número 10. Si ustedes analizan la rueda es el cero, ¿ok? El cero. Y si ven el punto, es el uno. Lo que pasa es que el punto, si tú lo alargas el punto o le das continuar al punto, se va a convertir en ese uno. Si tú sacas el punto del círculo y lo pones a un lado, se convertiría en el número 10. El punto dentro de la rueda es la representación, como nos dice el maestro, del órgano femenino masculino llamado lingam y la rueda representa el yoni. O sea, ahí estaría la representación de lo masculino y lo femenino en el número 10, hombre y mujer, macho y hembra. Pero hay algo más interesante en esto, que esto ya tiene para tema, porque cuando tú pones el círculo, que es por decir, la matriz, el absoluto, el cero abstracto, y pones un punto, entonces ya empieza a surgir algo que se llama la creación. Ya existe el uno dentro de la nada.
o dentro de la nada surgió el uno para empezar a hacer el desdoblamiento o las diferentes creaciones. Luego vemos cómo el uno puede tomar parte con la eternidad, puede tomar parte, en este caso, con la fuente, con el universo, con el absoluto. Entonces, cuando uno tiene un punto y tú haces de que este punto toque una parte del espíritu y una parte del espíritu, entonces ya tenemos el uno dentro del espíritu, dentro del vientre universal. Pero ese uno se puede convertir en un 2 cuando ese uno toma dos partes del espíritu o del universo, se puede convertir en el número 2. Luego el número 2 se puede convertir en el número 3, ¿ok? El número 3 se puede convertir en el número 4. El número 4 se convierte en el 5 en el 6 en 7, el 7 en 8 y luego culminamos teniendo el número 9 dentro del mismo espacio del universo. Esto es importante luego que lo estudiemos porque ese 9 que representa la novena esfera, cuando tú sacas el 9 dentro del círculo, entonces ahí tenemos toda la sabiduría de cómo es, del por qué en este misterio oculta el trabajo mismo de la novena esfera, que fue la carta anterior que nosotros acabamos de ver hace un momento. Cuando ya analizamos la rueda a nuestro favor, que es como también estudiar la carta número 8 del tarot, pero la balanza a nuestro favor o el fiel de la balanza a nuestro favor, en este caso es que la rueda esté a nuestro favor, entonces todo el éxito, toda la prosperidad, todo por decir, el triunfo, toda la suerte, poniendo este término suerte, prosperidad y abundancia, se te dará a tu favor porque la rueda está girando al favor tuyo. Cuando la rueda gira en contra de nosotros, pues lo que vamos a encontrar es dificultad, ¿sí? Procesos difíciles, procesos de salud, procesos económicos, dificultades incluso familiares, pero es cuando la rueda está en contra. Cuando está en favor, está todo marchando y girando esa rueda de la fortuna del éxito al favor de la persona. Entonces, recordemos, uno desciende y otro asciende. Misterios de la serpiente en un pedestal en forma de huevo. Y tenemos el cero abstracto con el punto en el centro, que ese punto está representando también ese punto solar o esa fuerza solar, que no es más que yo. Recuerden, yo dentro del círculo. La letra hebrea yo es una letra solar. Yo dentro del cero abstracto para empezar las creaciones. Pero yo es el mismo 10. El uno está dentro del cero y separamos el uno del cero y formamos el 10. Y sumamos 0 más 1 igual 1. Entonces vamos a la primera carta y ahí está el Keter. Ahí está el anciano de los días. Encontramos al mago. ¿Ok? ¿Está quedando claro para todos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque después de analizar esto, recuerden que Plutón en Escorpión es magia, es sabiduría, cambios, transformaciones, poderes. Eso es extraordinario, ¿sí? Plutón en Escorpión. Y luego tenemos, ya aquí nos habla de Malkuth, el cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, ya pasamos en la carta anterior, que era el cuerpo etérico, y aquí pasamos al cuerpo físico y dice rueda de la fortuna. Aquí tenemos la letra Yo, que es el 10 en hebreo, y luego dice buenos negocios, cambios. Los buenos negocios, si la rueda está a tu favor, ¿ok? Los buenos negocios. Todo sale bien, todo triunfa, todo prospera, todo es positivo. De lo contrario, si la rueda gira en contra, la situación es otra situación. ¿Qué pregunta hay? ¿Cómo sabemos que es en contra o a favor? Por lo que se está viviendo. Si uno puede intuir si las cosas están a favor nuestro
o si la situación está en contra. Solo nos damos cuenta, ¿no? Lo podemos sentir, lo podemos estar viviendo. Bueno, por favor, preguntas. Por aquí nos escribe Liliana, dice, siento mucho haberme retrasado, ¿sí? Pero bueno, ya está conectadita, esperamos que nos des tu aporte, preguntas. Compañeros, ¿qué pregunta tienen sobre el estudio que hemos hecho a estas dos cartas el día de hoy? Queda un poco complicado las explicaciones que les hemos dado. Creo que no, ¿verdad? No, no, no. Si hay alguna pregunta, vámonos al libro también, porque ahí está el libro para escudriñar un poco. Pero, ¿qué pregunta hay sobre lo que hemos explicado, lo que hemos tratado de compartirles, tanto por los símbolos, tanto por las explicaciones que el maestro nos da, la interpretación que nosotros le damos, cómo lo relacionamos, para que de esa forma, pues nosotros nos podamos eh, ampliar, ¿no? En conocimiento e interpretación y ver de otra forma muy diferente cada carta cuando la tenemos en nuestras manos. ¿Qué dicen ustedes? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Esto no me quedó claro. Sí, Sobre las dos serpientes que están sobre los dos huevos, ¿sí? Cada uno, una izquierda, una derecha. sí, Y señora. se representa, se dice o representa a Ida y Pingala. Ahora, esto de los huevos cósmicos es lo que no entendí. O no Sí, sé. Liliana, lo que pasa es que ¿Referente a qué? los egipcios hablan del huevo cósmico donde surgió todo lo que hay, ¿sí? El Mm, mismísimo ¿eh? Ra, el mismísimo dios egipcio, surge, emana, brota de un huevo cósmico. Se nos habla Mm, que, por ejemplo, el maestro Samael dice que esos grandes iniciados se hacen llamar eh, huevo de pichón, ¿sí? O es un pichón dentro del huevo cósmico, pero eso ya es, mejor dicho, creaciones por allá de una segunda montaña. Todo sale de un huevo. El huevo es una matriz. Dentro del huevo está pues encerrada toda la información que necesita un bodhisattva para poder desarrollarse espiritualmente. ¿Sí? Ese es el huevo cósmico de donde brotan los mismos dioses. Entonces, el famoso huevo órfico es eso. ¿Sí? Es como decir, de donde estamos encerrados y vamos a salir de ahí hechos un pichón y luego escapamos volando porque se ha ido en espíritu. En relación yo pongo el ejemplo porque como la figura tiene la forma de huevo, entonces cada serpiente sale de un huevo y ustedes deben entender que de un ovario sale una serpiente y del otro ovario sale la otra, Ida y Pingala. Del testículo derecho y el testículo izquierdo salen los mismos dos testigos, Ida y Pingala, que se enredan a través de la columna hasta llegar al cerebro. Y es el misterio de las energías solares y lunares, de la energía de fuego y agua, de los misterios que se están procesando mediante el manejo de la transmutación que está haciendo ese hombre y esa mujer. Entonces lo relacionamos así. Pero como también existen dos serpientes, una que desciende y una que asciende, en este caso, cuando hablamos el que toma el camino de la magia blanca o el que toma el camino de la magia negra, el que trabaja con los misterios alquímicos blancos o el que trabaja con los misterios alquímicos negros. Que esto está muy relacionado, esas dos serpientes, con las dos piernas que tiene el gallo o el gallo de Abraxas. Si han visto ustedes la imagen de Abraxas, pueden ver que tiene dos serpientes usados de pierna, ¿sí? Son dos piernas en forma de serpiente y una puede estar representada, una que desciende y la otra que sube. Entonces nosotros trabajamos con la que sube, con la que asciende, y los que van por el camino izquierdo trabajan con la serpiente que desciende. ¿De qué algo claro? Sí, gracias.
Y algo que se decía en la lectura del venerable maestro referente a Lilith y Nájema, o sea, relacionado justamente a la carta 9. Sí, Eso es parte de la explicación de la carta 9 o eremita. Así es. sí, señora. O sea, lo que se hablaba de eso. Ya, muchísimas gracias. Claro, porque Muy la gentil. carta 9 representa el nacimiento en la novena esfera y es la transformación, es el 9 dentro del cero abstracto. El que no quiere trabajar con el 9 no le interesa, no quiere estos misterios, no quiere esta sabiduría, pues simplemente hay dos esferas tomando poder y control sobre la psique humana. Una que es la esfera de Lilith, que es la infrasexualidad y todo lo que nada tenga que ver, pues de hecho, verdaderamente, en esa unión amorosa de hombre y mujer. Y está la otra esfera, que es la esfera de Najemá, que es la esfera infrasexual de todo lo que tiene que ver con abuso erótico sexual, adulterio, fornicaciones, etcétera. Entonces, estas dos esferas son hermanas, se comparten entre ellas y oleadas de humanidad, de seres humanos, están en la esfera de Lili y oleadas de humanidad están en la esfera de Najemá. Pero esas dos esferas a la final, simplemente lo que está llevando a la humanidad de esas esferas es a un proceso de su propia involución a su propia destrucción, que nos va a llevar a una descendencia a los mismos niveles infraconscientes o esferas sumergidas o esferas de el Dante Alighieri, lo que llamamos el inframundo, en un proceso involutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que no se salga de esa esfera, simplemente lo único que le espera es la involución. Sin embargo, el maestro decía ahí, hay más posibilidad. Hay, mejor dicho, podríamos decir, una mano amiga de ayuda para sacar personas de la esfera de Najemá que de la esfera de Lili, ¿sí? Porque de la esfera de Najemá, pues todos prácticamente hemos salido de ahí. ¿Quién no conoce toda esa infrasexualidad en su vida? Pues todos nosotros. Y de ahí, de esa esfera, es que hemos salido para tomar la decisión de aceptar el trabajo de el número 9 o de la novena esfera, como lo enseña la Gnosis. Salimos de ahí. Pero el que no quiere salirse de la esfera de Lili es porque él ya está muy atrapado dentro de esa infradimensión y lastimosamente esas dimensiones están o esas esferas están actualmente visible, tangible, latente en la humanidad. Ustedes pueden observarlo. La humanidad se divide en esas dos esferas, la de Lili y la de Nai. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchísimas Bien. gracias. Gracias a ti por tu pregunta, porque pues eso permite que se amplíe un poco más la información. ¿Quién tiene algo que Profe, contar? Dígame. buenas noches a todos. Buenas noches. Primero, gracias por su explicación y su interpretación. ¿Sí? Me llama mucho la atención disculpe, eh, que siempre que estamos nosotros en una clase, personalmente siento que, como usted dice, que está viva la carta y siempre es como que nos está retroalimentando a cada uno de nosotros y que está por algo en específico que nos está, Ujú. eh, o sea, que nos está llamando en específico a alguien como nosotros que estamos en esta reunión, ¿me voy a Claro, entender? así es. Entonces, me llama mucho la atención que me está pasando, pues, muchas cosas, como por ejemplo en la clase anterior que estudiamos tres cartas, este, pues es que justo iba con mis días, esas tres cartas. Y en la del día de hoy, esas dos cartas pues están igual de relacionadas con todo lo que estamos personalmente viviendo. Claro. Entonces, quería preguntarle sobre, bueno, en la 9 que es, ¿me podría enseñar la carta, por favor? La número 9, Si claro. es tan amable. El axioma trascendental, perdón, de la 9.
El axioma trascendental dice, sube al monte y contempla la Es tierra prometida, mas no te digo que entrarás en ella. exacto, exactamente. A eso quería preguntarle. Se está refiriendo obviamente a un plano más elevado. En relación también con la carta número 10, que es la retribución, y que Ujú. también dice sobre pues los negocios. Sí, costoso el saber costoso el saber que compras con experiencia y más costoso el que te falta comprar. Sí. Quisiera preguntar, ¿se puede negociar de alguna forma esa vista, ese ver, aunque no pertenecer? Sí, claro, lo que pasa es que pues nos lo tenemos que ir ganando porque pues una cosa es lo que yo veo aquí en la ventana ya a ese cuadro de montañas y árboles y lo veo y qué bonito y quisiera ir allá. Otra cosa es ir allá y ser parte de esa vista y de esa decoración, de esa montaña y lo bonito que hay ahí al frente. Y otra cosa diferente es que eso me pertenezca, que eso sea parte conmigo, porque pues yo eh, puedo decirle a alguien Mm. cercano mío, alguien que quiere darme un regalo, y le digo, lléveme de viaje a la playa, lléveme a conocer unas ruinas. Oh, Y entonces, maravilloso, ¿no? Porque voy, veo, etcétera. Pero solo conocí lo físico, mas no puedo conocer la magia y la realidad que esconde esas ruinas en la parte oculta, lo que hay detrás de eso en otra dimensión. Entonces yo necesito ganarme el derecho que lo que estoy contemplando, poderle ver la verdad que contiene oculta. ¿Sí? Porque detrás de eso que se está observando, se está conociendo, existe una verdad oculta, hay algo más, pero no lo puedo ver ni soy parte con ese misterio porque todavía no merezco o todavía no me lo he ganado, pero sin embargo tengo que seguirlo anhelando, tengo que seguir buscando, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir pidiendo, tengo que seguir mi disciplina, mis trabajos, mis prácticas, mis oraciones, continuar en mis estudios, para que algún día se me dé la gracia y poder ver un poco más allá de lo que ahora no puedo ver. ¿Sí? Ese es el misterio. Entonces todos estamos llamados a ese misterio, pero considero que poco a poco nos lo tenemos que ir ganando y para ganarlo se necesitan hechos y los hechos lo hacemos nosotros mismos a través de nuestras obras. Ahí está la clave. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Quién más? Eh, algo que se me pasaba por alto era la relación de la carta número 9 con la carta número 78, Renacimiento, que aquí también aparece una palmera, ¿Sí? pero aparte, o sea, la palmera del 9 de la carta 9 que nos indica el trabajo en la novena esfera, esta es ya, o sea, una palmera de donde brota agua viva, que Sí, sacía la sed de la, o sea, eh, no sé, a mí me parece tan, o sea, tan mágico, tan bien hecho, increíble, tan maravilloso, que de verdad que, o sea, las cartas, los números, nos enseñan tanto que aquí esa palmera, trabajada en la novena esfera, la ujú, carta número 9, acá se vuelve diferente porque de ahí ya brota agua. total. Por Ya eso el brota agua renacimiento. Ujú. y le decimos que es un agua viva que Sí, nos hacía la sed. O sea que hicimos un buen trabajo eh, en la carta, con la carta número 9 con la palmera del trabajo en la novena esfera, y que es tan maravilloso, pero verlo, que todavía no, personalmente yo no llego a eso.
Claro. al trabajo Ahorita, correcto en la novena esfera. sume 78, Eh, Liliana, ¿cuánto le da? 6. Sume 78. Sí, es 15. 5 y 1, 6. Ok. 8 y 7, 15. 6. El 15. ¿Quién está en el 15? Es, Y te darás no cuenta sé. del misterio. ¿Quién está en el 15? ¿Me encontró? No, no, es que no estoy buscando. ¿No está buscando? Ok. No, El que estoy tenemos, concentrada. el que tenemos en el 15 es Tifón Baphomet. Tifón bajo mí. Es el diablo. Ahí aparece Lucifer. Él es el número 15. Y él es Mm, el que permite que el 15 se transforme en un 6. El 6 es el enamorado, es el alma. Pero es la 78 donde el ermitaño es un ser triunfante, ya es un ser realizado. ¿Sí? Por eso es el renacimiento. claro. Y justamente, o sea, también en la carta número 10, donde aparece la rueda de la fortuna, donde hay eh, quien sube y quien baja. Sí, Ah, ahí no está también relacionado con Tifón, el Bakumoto, sí, claro. Tifón Bakumete. Es él. Por eso es que él aparece ahí, te hace descender o te hace ascender. Por ¿No? eso nos dice que él es escalera para subir o es escalera para Es bajar. que era para bajar. Ya. Le O voy a sea, todo presentar esta esto, imagen. Esta imagen me confirman si la ven. sí, Ok. Esta imagen que es el Santo 8, es el Santo 8 que está en nuestro propio cuerpo. Recuerden que donde hace el cruce el 8 es el sexo. Y justo ahí es donde están los misterios de lo que estamos hablando en el trabajo de la novena esfera, carta número 78, Renacimiento. Pero también aparecen el círculo y el punto en la carta número 10. El Santo 8, que es el símbolo del infinito, por eso es que nos dicen que debemos llegar a ser infinitos, no finitos, sino infinitos. El símbolo número 8 nos dice el maestro que tiene tres partes importantes en el cuerpo humano. Uno, en el cerebro. Dos, en el corazón. Y tres, en el sexo. Podríamos decir que el 8 se cruza justo en el corazón y una parte de ese 8 está cruzándose o está en íntima relación con el sexo y la otra parte superior del santo 8 en el cerebro. De esta forma, el maestro nos dice que ahí es donde está verdaderamente el misterio para que el hombre se convierta en un ser infinito y verdaderamente comprenda los misterios del santo 8, que es mente contra mente, sexo contra sexo, y dice lo que es peor, corazón contra corazón. Ahí está la verdadera guerra, porque si la mente domina al sexo, pues vamos por un camino correcto, pero si el sexo domina a la mente, entonces quedamos esclavizados del sexo, y ahí está el problema. Y lo que es peor, que se debe haber o debe existir una lucha de corazón contra corazón, porque es el sentimiento, porque es la emoción, porque es el amor. Esto es un trabajo arduo y lo hace el hombre y la mujer. Quien desarrolla el símbolo del infinito en sí mismo, desarrolla toda su constitución interna. Estamos hablando de desarrollar cuerpos solares, cristificarlos, o levantar las serpientes dentro de los cuerpos, el desarrollo de la conciencia, el desarrollo de todo lo que llamamos chakras, poderes, facultades,
tiene en su interior la adquisición de todo lo que es alma, compuesta de valores, virtudes, leyes, poderes, atributos, facultades, em, todo lo que tiene que ver, pues de hecho, con todas esas diferentes características que conformarían verdaderamente alma dentro del ser humano. Y él se une con ese mismo universo, con ese mismo infinito, ¿sí? Pero tiene formada esa constitución dentro de sí mismo porque es un verdadero hombre, es una verdadera mujer en el sentido completo de la palabra porque se han autodesarrollado, autorrealizado, verdaderamente despertado a fondo. Y eso es ese misterio. Por eso el maestro nos habla del Santo Ocho en la carta número 9 y nos habla el misterio del Santo Ocho en la carta número 8 del tarot. Y él dice que quien imagine el Santo Ocho, que se hunde en su propia mente, en su propia conciencia, pues podría ayudarnos a despertar la conciencia. La cuestión es practicar visualizando ese 8 en nuestra propia conciencia. Así que espero que esto quede para nosotros, porque el Santo Ocho oculta los misterios. Podríamos decir que una parte es la mujer y la otra parte es el hombre, y se entrelazan los dos dentro del mismo misterio de la sabiduría alquímica. Mm, Otro, aparte, Ay, alguna muchísimas otra, gracias. ¿alguien quiere decir algo más ya antes de retirarnos? ¿Quedó claro para todos? Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Maestro, una pregunta. Esto, podemos, podemos cambiar, porque ahí en la carta número 9 está que el sol está encima y Sí, la luna está abajo. Y nosotros tenemos al contrario, ¿cierto? Nosotros tenemos la luna arriba y el sol en el pleso solar, ¿cierto? sí, hay que hacer el cambio. Entonces, el maestro dice que hay que convertir la luna en sol o el plomo en oro. La luna representa el plomo de la materia, el plomo del inconsciente, el plomo de lo humano, de lo físico, que se debe convertir en el oro del espíritu. Por eso dice que hay que transformar el plomo en oro, o sea, la luna en sol. Y debe ascender la luna y el sol descender y transformarse y convertirse en eso, en luz, en sol. hay prácticas para este, ¿no, maestro? Que para subir y bajar el otro. Sí, el maestro enseña una práctica en los ejercicios de la macería. Ok, sí. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? 2 minutos para retirarnos. Creo que quedó claro. Si hay alguna duda, tienen alguna incomprensión, no me entendieron algo, tienen la palabra. Mm, Nadie, ninguno. Se fueron. nosotros, por ejemplo, todo mundo nos vamos como a practicar en los chakras, se puede decir. Y siempre estamos como en el corazón, el entrecejo y para despertar, no sé qué tanto, ¿no? En lo espiritual que manejan mucho. Pero realmente los que tenemos que trabajar más son los inferiores, los de abajo, ¿no? Que es la emoción, el sexo y eso también significa como el que para subir tienes que bajar. Es primero manejar mucho los de abajo, el plexo Es, solar, el es una exceso. máxima que el maestro dice que así, si uno quiere subir, tiene que bajar y que a toda exaltación le precede una humillación. O sea, hay cosas que en la vida le presentan a uno un poco difíciles, muy complejas. A veces no aguantamos, pero si uno aguanta, tiene que pasar por esa terrible humillación y tiene que bajar, tiene que tomarse la molestia de bajar al trabajo del misterio de las aguas genésicas. Ok. Bueno, ¿quién más?
Doris por aquí, buenas noches, bendiciones para todos. Bienvenida, Doris. Pido disculpas porque a la verdad que la clase hoy no he podido tomarla como yo he querido porque venía transitando en un vehículo de situaciones familiares, entonces no pude captar toda la explicación, pero sí yo vi que el tema estaba muy interesante y estaba muy claro lo que yo pude ver, pero yo tengo una pregunta para hacerle. Yo siempre he dicho que el maestro tarot, así que yo le digo, eh, el cual yo siempre he tenido como temor tirarlo, porque las veces que le he tirado me ha salido exactamente como me han salido las cartas. Pero la pregunta es la siguiente. En caso de que yo tenga que tirarle el tarot por ejemplo, a una hija que quiere, porque el maestro tarot es para consultar también, porque se está aplicando solamente, aplicando la parte, lo que simboliza cada símbolo de la carta. En caso de que yo quiera tirarse a una persona que no sea gnóstica, un ejemplo, ¿cómo podría yo interpretar en ese sentido todas esas explicaciones que tiene la carta? ¿Me podría ayudar en eso, Sí, por está favor? interesante la pregunta. Por eso es que es importante que se estudie, Doris. Eh, Sí, yo le aconsejaría que las clases que se han dado anteriores, donde aplicamos la del mago, luego vino sí, la 2 y el 3, la 4 y el 5, la 6, 7, 8 y 9, que esa es la que vamos a subir pronto. Y luego sí, es importante que vuelvas a ver las clases, que estés estudiando tu tarot, que lo estés conociendo, mirando pues los símbolos que están dentro del mismo canal, porque ahí están también lo de las letras, etcétera. ¿Por qué? Porque sí, resulta que todo esto que estamos estudiando es con el fin de que pueda surgir dentro de nosotros, en base al conocimiento que tenemos, algo que se llama intuición, que podamos como intuir, presentir. ¿Qué le puedo orientar? ¿Qué le puedo guiar? ¿Qué le puedo decir a esta persona que me ha pedido una guía, una orientación, una ayuda para en este momento que está pasando esa situación? Entonces, exacto. la información que estamos dando es una información que está conectada a un centro, que es un centro intelectual, que es un centro de sabiduría, de conocimiento, pero ya al estudiar esa carta al recibir la información, esa información que yo ya tengo en mi intelecto, tengo que pasarlo con el corazón porque necesito ponerle corazón para poder sacar esa interpretación y darle la luz a la persona en base a mi interpretación de lo que debería ser, de cómo, qué decisión tomar, por dónde guiarse. Y eso es, pues, de hecho, lo que debe salir de mí en base a esa voz del ser, del Padre, que me va a decir esto o aquello, y ahí yo tomo la decisión de orientar a esa persona de acuerdo a su pregunta. ¿Sí me entiende? Exacto. Sí, Entonces, esa es parte importante yo entonces seguir la entiendo. estudiando. Le recomiendo que estudie las otras clases para ir aprendiendo Sí. esto, ir Sí, en conociendo. verdad, honestamente, escúcheme que le interrumpe, a la verdad que sí que honestamente tengo que hacer un repaso desde un principio que usted empezó, no lo había podido hacerlo, o sea, no lo he hecho totalmente, he visto algunos videos porque he estado muy ocupada, pero voy a sacar el tiempecito, pero yo honestamente, yo lo respeto mucho y lo valoro al tarot y le tengo cierto temor que esa parte yo tengo que trabajarla porque a veces quisiera tirarlo y no puedo porque me da como No, temor no tiene que ver. enfrentarme como con una realidad que uno quizá no quiere esperar, porque cada vez que me lo he tirado me ha salido exactamente como está interpretada las cartas. Ujú. Sí, Entonces, tiene esa que es la ver. parte, otra parte que tengo que trabajarla. No, no tiene que haber temor. No tenemos por qué sentir temor de esto, que esto es parte de nosotros. La Sí, diferencia es que el maestro dice que el tarot en una persona que no cuida sus energías tiene una respuesta. Hay una luz diferente, ¿no? sí, Una sí, persona que, pues,
como cualquier persona que toma, que se emborracha, que no cuida su energía, que no quiere un cambio, en esa persona hay un nivel de respuesta y más de tipo mental. Pero quien trabaja con sus energías, que trata de vivir los tres factores de la conciencia, que trata de hacer lo mejor que puede humanamente en su vida espiritual, para esa persona las respuestas del Sagrado Tarot tiene otro nivel. Entonces, por eso es que el maestro, por ejemplo, Garga Cuchines dice, pues no debería ni meterse con estas personas profanas a querer trabajar con el Sagrado Tarot egipcio, porque no van a tener muy buenas respuestas en relación a lo que buscan. Pero si una persona está consagrada a su vida, a su cambio, a su transformación, a ser un ser humano diferente, a mejorar su existencia, cuidar sus energías, pues este tipo de persona tiene un tipo de respuestas muy diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede canalizar mucho mejor la información que Dios, que el ser, le transmite a través de su propio corazón. Así que esta es la diferencia entre el cabalista y tarotista que trabaja con la mente y el que trabaja con el corazón. Es muy diferente uno al otro. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más por parte de usted, pues vamos a concluir la clase en el día de hoy. Muchas gracias. Feliz bendecida noche para A ustedes, muchísimas gracias, a todos los compañeros. Hoy nos faltó que nos hubieran hablado un poco más los varones, pero bueno, esperamos para la próxima, ¿no? Sí, profesor, gracias. Hasta Ok. mañana. Muchísimas Les estaremos gracias. compartiendo Buenas noches. la clase Gracias. anterior para que la puedan ver cuando la compartamos, ¿ok? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, feliz descanso. Gracias, maestra. Gracias, Cuídense. profe. Con mucho gusto, María. Gracias, profe. Feliz noche. Chao.